Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al debate en Popular Televisión. Seguimos en un escenario, como ven ustedes, fuera de lo normal, porque estamos en ese contexto absolutamente fuera de lo normal, en el que la crisis sanitaria se agudiza, pero con ella también otra serie de aspectos en los que esta noche vamos a hacer hincapié. Los aspectos económicos, los políticos, los sociales. Bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar en primer lugar aspectos sociales y políticos y lo vamos a hacer con Pablo Blesa, vicerrector de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, y Francisco Javier López, sociólogo. Son tertulianos habituales de esta casa, del debate, y les damos la bienvenida por esta vía. Y bienvenidos, Pablo, bienvenido, Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas noches. Pues comenzamos hablando de cómo veis, qué percepción tenéis respecto de la dimensión global de la crisis en la que nos encontramos. Porque la sanitaria ha provocado, ha abierto vías respecto de otras. La política, la de gestión, la de confianza, la económica, la social. Pablo, tú, globalmente, ¿cuál es tu percepción en este momento? Bueno, hay que decir tres cosas. Yo creo que desde 1918, en que la famosa y así llamada gripe española azotó al mundo entero, mató 16 millones de indios y al final terminó su proceso con una tasa de mortandad de 100 millones de personas, la humanidad no se enfrentaba a una pandemia de estas características. Una pandemia que hace solo 12 semanas el mundo estaba viviendo en una normalidad absoluta, preocupado por dos cosas como grandes amenazas a la economía, el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En unas pocas semanas hemos visto cómo lo que era un virus desconocido, evolucionado del SARS anterior, que golpeó hace unos años, una evolución de ese virus, de ese coronavirus, pues en unas semanas se ha extendido a 200 países, ha anidado con una fortaleza tremenda después de arraigar en China, en la Unión Europea, y digo la Unión Europea porque no hay ni un solo país que no esté afectado por el virus, y es una pandemia global porque así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, porque hay 1 millón de enfermos en todo el mundo y en crescendo, con un crecimiento de casi el doble cada semana, y porque en países como España e Italia, fundamentalmente aquí en nuestro entorno del sur de Europa, pues está castigando con una dureza tremenda. Lo que ha hecho el virus, el coronavirus, el COVID-19, es paralizar literalmente el mundo, y lo que ha sido es frenar en brusco, en seco, la globalización, con un impacto, creo, económico aún mayor del sanitario, porque el sanitario, hablamos de 1 millón de casos entre 7.000 millones de personas en el mundo, pero en lo económico hablamos de pérdidas de trillones de dólares en casi todas las economías relevantes, desde la alemana a la norteamericana, pasando por la China, y aún sin vislumbrar la salida a este problema porque todavía no hay vacuna. Francisco Javier, ¿tú qué te llama Sí. más la atención de los otros aspectos no sanitarios? La gestión de la crisis que se está haciendo a nivel político, se pide consenso, se pide unidad, pero luego se toman decisiones unilaterales, tal vez en estos momentos hay que tomarlas o no, y luego el comportamiento de la ciudadanía. Bien, siguiendo un poco el hilo de argumentación de Pablo, obviamente es una crisis que va más allá de la sanitaria y obviamente afecta a una crisis, en estos momentos lo estamos viendo también de carácter político. Hay una desconfianza en las instituciones y sobre todo si nos centramos ya en un país como el nuestro, un país democrático. Tenemos ejemplos de otros países que tienen regímenes dictatoriales y demás, que parece que las medidas hoy veíamos en Filipinas, que incluso al que intenta saltarse el confinamiento hay órdenes expresas de disparar. Pero en países democráticos como somos España, Italia, Francia, esto está suponiendo un nuevo cambio de ese paradigma de la democracia. Los ciudadanos estábamos acostumbrados a unas libertades que ahora parece que tenemos coartadas en cierta medida, y hay gente que parece no entender que las medidas que se toman están siendo por el bien de todos. Por el bien de todos
y siempre salvaguardando o intentando salvaguardar que el futuro, una vez haya pasado el inicio de esta crisis sanitaria, porque no hay que olvidar que esta crisis sanitaria no va a durar el mes o el mes y pico que nos pueda quedar probablemente de cuarentena o de confinamiento, sino que va a ir mucho, mucho más allá. Y ante eso necesitamos instituciones fuertes, instituciones que generen confianza. Y estamos viendo que actualmente hay una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones no está gozando de la transparencia necesaria. Estamos viendo cómo en nuestro país, fundamentalmente, esos conflictos entre comunidades autónomas, Estado central, incluso entre los propios miembros o de la coalición de gobierno, hay desconfianzas, etcétera, con lo cual esto nos va a llevar a dar una vuelta de tuerca más a nuestro sistema democrático en un futuro. Si ya teníamos un nivel de desconfianza bastante acentuado, esto está haciendo o va a hacer que una vez que pase esta crisis sanitaria nos tengamos que replantear muchísimo más las cosas. Eso en cuanto a nivel político, o incluso un apunte más dentro del nivel político es dentro de la calidad, de lo que podríamos denominar el marco de calidad democrática. Los gobiernos están pidiendo lealtad tanto a los ciudadanos como a los propios gobiernos autonómicos, locales, etcétera y tal. Pero yo creo que es más necesario, aparte de las ruedas de prensa diarias y demás, que el gobierno se someta a sesiones de control parlamentario. Nosotros estamos haciendo ahora mismo un programa vía telemática. No hay ningún problema para que lo puedan hacer los parlamentarios. Es necesario que el gobierno rinda cuentas máxime cuando estamos viendo auténticos fiascos en la gestión. Fiascos que están costando vidas. Fiascos que están haciendo que seamos el país del mundo con más sanitarios infectados. A mí se me cae el alma cuando hablo con familiares que están en primera línea luchando, pero en primera línea, y llevan 17 y 18 días con la misma mascarilla, que están vestidos con bolsas de basura. Esas son las medidas de protección. Los gestores, los políticos van a tener que dar muchas explicaciones, y a los primeros que tienen que dar las explicaciones son a la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento, con lo cual el Parlamento no puede estar cerrado. La otra parte, Pablo, la otra cara de la crisis... Sí. Vamos a quedarnos en esa parte, la política, un momento. A ver qué opina también Pablo sobre la gestión de la crisis y también la gestión de la comunicación, porque hablaba Francisco Javier de la comunicación. ¿Cómo se está trasladando, cómo se está realizando el consumo de medios de comunicación, sobre todo online, se ha disparado absolutamente? ¿Cómo ves tú ese ámbito? Bueno, en primer lugar, hablaba Javier sobre todo del efecto disgregador de la crisis, del efecto divisorio, del efecto, digamos, centrífugo. Es decir, que la crisis ha generado un caos entre el Estado, las comunidades. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que ha pasado con el COVID es que primero ha generado unas respuestas masivamente nacionales, ha generado unas respuestas nacionalizantes, ha generado en el marco ahora de la Unión Europea una respuesta de sálvese quien pueda al principio, pero evidentemente todo el mundo ha comprendido rápido que las respuestas nacionales no son válidas ante un virus que campa a sus anchas y no respeta fronteras y no respeta estados y no respeta líneas. Entonces, yo creo que el COVID es hijo de la globalización, se ha extendido por el nivel de interdependencia que había en el mundo, en los transportes, las líneas aéreas, etcétera, la economía globalizada, y va a ser también la globalización la que lo extermine. Va a ser el esfuerzo global investigador, y en el marco nuestro va a ser la respuesta europea la que nos salve de la hecatombe, estoy seguro, al final. Y me explico. Yo creo que, decía Napoleón, que nada une tanto a los hombres como el miedo o el interés. Yo señalaría el miedo, el interés y el amor. Pero, ¿en qué ocurre? Una vez que se ha producido un efecto miedo o pavor, las sociedades se han completamente arracimado en torno a sus instituciones y en torno al gobierno. Yo creo que el gobierno va a terminar saliendo fortalecido de esta crisis si no hay ningún elemento ulterior que digo, de alguna forma fracture esta hipótesis. Pero yo creo que de partida los españoles hemos seguido con una disciplina germánica, lo que se nos ha indicado desde los ministerios, las consejerías, desde el gobierno, pero además con una auténtica pasión disciplinaria.
ha sido tremendo. Y la participación de las Fuerzas Armadas, etcétera, han creado un sentimiento de unidad en España como no se conocía. Y quiero recordar que incluso las comunidades autónomas más, obviamente, en línea separatista, País Vasco y Cataluña, han tenido una respuesta inesperada. De hecho, es curioso que en Cataluña los catalanes valoran mucho más al gobierno central que al gobierno de su comunidad autónoma. Y ahí voy al segundo nivel, y es que tengo la certeza de que al final la solución, sobre todo a los males económicos, financieros que nos va a deparar esta crisis una vez que pasemos de la fase sanitaria a la recuperación económica, va a provenir de la solidaridad europea, que al principio se echó en falta, pero ya empezamos a ver cómo los mecanismos, cómo las instituciones europeas, cómo los estados de la Unión Europea empiezan a generar sinergias constructivas que van a ayudar a países como España e Italia, Portugal, Francia y otros, Grecia, a los más endeudados a salir de la crisis. Y aquí en España ya se está hablando de un pacto nacional. Y yo creo que ese pacto va a fructificar entre agentes sociales, sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, la población en sí, porque sabemos que es la única solución que tenemos y la única opción que tenemos como sociedad de salir adelante con los menores destrozos posibles. Es un recurso, es un impulso de supervivencia muy fuerte que se ha activado y que nos está uniendo. En cualquier caso, yo creo que estáis hablando de dos cuestiones distintas. Por una parte, las decisiones políticas de la gestión, que sí que al principio unieron mucho, aunque con algunas discrepancias, pero unieron bastante, pero luego se ha ido disgregando, en cierto modo, cuando se han visto discrepancias en el seno del gobierno que trascendían, cuando se han visto que había comparecencias anunciadas y se retrasaban. Que algunas medidas se iban dilatando y que estos últimos anuncios, el Real Decreto, después de comparecencia en el Congreso, se obligaban a determinadas cuestiones que no se decían días antes en el Congreso. Es decir, un poco sobre la marcha, la intervención de los medios de comunicación, la posibilidad de preguntar. Eso, yo creo que seguramente es lo que dice Francisco Javier antes, y sí ha generado ciertas discrepancias. Y otra cuestión es la actitud social, el comportamiento humano, el factor humano, el de la gente, el de la que sale a la calle, a los balcones. En ese sentido, Francisco Javier, ¿era esperable, tú como sociólogo, qué se está produciendo en estos momentos en la sociedad? Sí, vamos a ver, mira, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Pablo, porque en realidad él estaba hablando más de la respuesta social que de la respuesta política. Yo creo que Pablo es un fiel seguidor de los hermanos Summers, de Manolo y Guillermo Summers, con de que todo el mundo es bueno, aplicado a nuestra clase política. Yo discrepo en cuanto a la parte política, discrepo. Sin embargo, en cuanto a la sociedad española, estamos demostrando ser una sociedad y un país mucho más maduro y un país mucho más solidario de lo que mucha gente se pensaba. Lo estamos viendo no solamente en esos aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino las iniciativas privadas, las iniciativas incluso de gente anónima que desde sus casas está intentando fabricar desde las mascarillas con sus impresoras 3D, aquellos que lo tienen. Estamos generando una sociedad probablemente mucho más cohesionada que la que había previa a esta crisis. Estamos aprendiendo cómo eso va a suponer también otro cambio social. Somos latinos, somos mediterráneos, somos gente de mucho contacto, somos una sociedad que siempre ha necesitado tener esa cercanía y ahora estamos aprendiendo a cambiar. Y esta crisis nos va a cambiar y nos va a hacer globalizarnos, como estaba diciendo Pablo, pero globalizarnos mediante el uso de otras tecnologías. Estamos viendo cómo las abuelas en 2 semanas se han puesto al día con las nuevas tecnologías para poder ver a sus nietos, para poder tener relación con sus familias. Es decir, es verdad que este virus va a hacer que la sociedad se globalice más, pero en cuanto a lo que quiere decir, a lo que es la faceta de cambio social, en España simplemente ha aflorado una solidaridad y una cohesión que estaba fracturada de una forma
probablemente artificiosa en los últimos años por los conflictos, especialmente el catalán, previamente el vasco y demás, y que históricamente los españoles, cuando hemos tenido una adversidad, nos hemos puesto la chamarra, nos hemos tirado al monte y hemos hecho guerra de guerrillas. Y este virus lo vamos a ganar así, con la señora que veíamos antes haciendo las mascarillas, con el señor que está en el taller con su impresora 3D haciendo otra cosa, con el vecino que sale a hacer la compra para el resto de vecinos, etcétera. Con lo cual nos va a cohesionar más. ¿El único elemento distorsionador? Sí, para mí, va a ser nuevamente el escenario político. Sí puede generar una fractura social dentro de unos meses, pero ya lo estamos viendo fundamentalmente a través de redes sociales, con lo cual también incluso es recomendable estos días de vez en cuando hacer desconexiones de las redes sociales, porque estamos viendo cómo hay veces que incluso tensionan nuestras vidas familiares, nuestras vidas, nuestras relaciones de amistad, etcétera. Con lo cual, durante la cuarentena, yo creo que hay que también tomarse las cosas con un poco de calma, porque habrá tiempo después de analizar también todas las decisiones políticas, de fiscalizar toda la toma, de ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Pero como sociedad es el momento de darlo todo, y yo creo que la sociedad española en este sentido ahora está mucho más cohesionada y nos sentimos mucho más una unidad de lo que nos podíamos sentir hace 2 meses escasamente. Sí, Pablo, te doy la palabra. Yo sé que quieres puntualizar algo, pero además de lo que quieras decir, dilo por supuesto, pero añade una cuestión más. Eso de la adaptación. Tú eres profesor de la Universidad Católica y, bueno, ha habido una adaptación al online de manera tremenda por parte de mucha gente que unos están familiarizados, otros no. Por cierto, desde aquí mandamos un afectuoso saludo a nuestro presidente, a José Luis Mendoza. Y ha habido una adaptación tremenda. Seguramente muchas cosas van a cambiar, pero también para quedarse algunas de ellas. ¿Qué te parece, Pablo? En primer lugar, yo quería puntualizar, en línea de lo que estaba comentando Javier, que quién puede dudar de una sociedad como la española, que es con creces la mayor donante de sangre del mundo, la mayor donante de órganos del mundo. Una sociedad que de siempre, y es parte del problema del contagio, ha tenido un cuidado directo de sus ancianos y una cercanía de los ancianos, de las personas mayores a los hogares tradicional y que se ha mantenido en el tiempo. Aquí, a diferencia de las sociedades del norte, europeas o de otras latitudes, el anciano, el abuelo, juega un papel educativo, un papel social importantísimo en casa. En segundo lugar, sí quiero puntualizar que, hombre, estamos en una sociedad democrática. Tiene que haber voces de todo tipo en el diálogo político, en la arena política, en el ágora pública. Esto no es China, ¿no? Tiene que existir voces, quejas, apuntes, inputs, pero hay que señalar que el comportamiento dentro de la libertad y de la democracia y de los intereses legítimos de los partidos, el comportamiento de unos partidos hacia otros está siendo bastante ejemplar y bastante poco destructivo hasta ahora. Cuando la crisis sanitaria se supere, seguramente seremos testigos de una guerra dialéctica y argumental brutal, pero no es el momento actual donde, por ejemplo, el Partido Popular de Pablo Casado está manteniendo un perfil de colaboración, de diálogo, de mantener el tono de la disonancia lo más bajo posible. Ahora, sí que quiero decir, porque yo mismo fui víctima de este reflejo, de esta coyuntura, que lo que es imperdonable en el caso español son las decisiones que no se tomaron. Lo que es imperdonable en el caso español es qué pasa desde el día 12 de febrero en que se cancela el World Mobile Center, el World Mobile en Cataluña, el día en que la alcaldesa de Barcelona, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno se preguntan en público qué razones hay reales para cancelar ese evento, que España no tiene casos de coronavirus, que España está libre del virus. En aquel momento, en Italia, la curva de casos estaba creciendo de una manera exponencial. Y ahora supimos a posteriori que ya el día 13 de febrero ya hubo una primera muerte de coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Personas de buena voluntad, como yo, dijimos,
Qué pena que el World Mobile se haya cancelado, no vemos razones, España no es foco y los países de los que vienen las empresas tampoco son focos. Pero lo que vemos es que las empresas multinacionales, Samsung, LG y las otras que se apuntaron a no venir, tenían una información, una inteligencia, y cuando me refiero a inteligencia me refiero a datos suficientemente válidos como para tomar la drástica decisión de proteger a sus empleados. Mientras que, ¿qué vemos en nuestros políticos? Pues lo que vemos es lo que yo creo, en mi hipótesis, es que por supuesto que sabían que el virus ya rampaba a sus anchas por la península ibérica. Pero el daño económico que se podía hacer de tomar medidas drásticas en un momento del curso económico en que empiezan las contrataciones, la Semana Santa, en un ciclo en ascenso económico que termina en septiembre con el final del verano, hizo que se rebajase la alarma social, hizo que no se activasen los mecanismos de protección e hizo que la respuesta fuese tardía, porque creo que el equipo económico del gobierno prevaleció sobre el equipo médico, sobre el equipo sanitario. No es posible que España no supiese lo que sabía Samsung. Y por último, Antonio, nuestra universidad, la Universidad Católica, y le quiero mandar, como no, un abrazo muy especial a nuestro presidente. La Universidad Católica, gracias a la acción dirigida, sabia y dirigente de nuestro presidente, que activó un comité llamado Comité COVID, que ha ido alimentando el proceso decisorio del presidente respecto a lo que la OCAN ha hecho, debido a que se creó hace bastantes años ya un vicerrectorado de formación online. Ha transitado de la presencialidad al online, de 20.000 alumnos en las clases a 20.000 alumnos en clases virtuales, con una naturalidad, con una fluidez, con una sencillez y con una falta de incidencias realmente a señalar, realmente sobresaliente. Y en ese sentido, como institución, creo, y es lo que percibimos de los alumnos, no es lo que decimos nosotros. Nuestros alumnos están contentos, satisfechos de la formación que están recibiendo online, se ha parametrado muy bien el funcionamiento académico, se ha formado a los pocos profesores, digamos, que tenían una línea más, eran más mayores, tenían menos contacto con el mundo online, les ha formado en tiempo récord y se está ofertando, se está dando una formación de calidad de la que todos nos enorgullecemos. Para acabar, me gustaría que comentarais, no sé, muchos ciudadanos, hablamos de la colectividad, no vemos la luz al final del túnel. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a haber menos casos, esa curva de contagios, menos muertes? Hoy ha sido terrorífico los datos, terribles, en nuestro país. ¿Cuándo va a haber un medicamento que a las personas afectadas les cure? ¿Cuándo va a haber una vacuna? En ese sentido, Francisco Javier y Pablo, ¿qué mensaje le daríais a la gente que tiene que seguir aguantando todos nosotros? Si nos ven, tenemos que seguir aguantando una circunstancia, ser fuerte mentalmente y tirar para adelante porque no queda otra, y esa solidaridad es la que puede ayudar a las personas que están allí en los hospitales, trabajando, los médicos, los enfermeros, a los repartidores, a los que están en las tiendas de comestibles. Es decir, ¿qué podríamos decirle para que esa fortaleza y esa unión continúe? Bueno, si quieres, yo creo que en primer lugar lo primero que habría que decirles a todos los ciudadanos es que tengan paciencia, que obviamente son medidas duras, son medidas drásticas. Los que tenemos niños pequeños y nos vemos viviendo confinados 4 o 5 personas en un piso, son días que están siendo bastante duros, sobre todo para los niños. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Autismo. Por favor, que la gente entienda cuando ve paseando a alguien con un niño o con una persona adulta, sobre todo si van con un lazo azul, que entiendan que son personas que necesitan salir a la calle, que son personas que por su enfermedad mental, por su discapacidad, necesitan eso, que seamos también solidarios, que esa solidaridad se extienda, que estamos viendo muchos casos. Dicho esto, ¿qué nos espera? Nos espera unos meses bastante duros hasta que no tengamos una vacuna. Todos los que estamos teniendo contacto con personal sanitario y demás nos lo dicen. No vamos a tener un verano usual. Probablemente vamos a salir del confinamiento a más tardar un mes y medio aproximadamente, pero nuestra vida va a cambiar. Nuestra forma de interactuar va a cambiar y sobre todo hasta que no tengamos
una vacuna, porque esa vacuna, por mucho por muchos esfuerzos que se traten de hacer, va a tardar unos meses. Con lo cual, vamos a tener disciplina social, vamos a tener esa solidaridad y ese sentimiento de comunidad y, sobre todo, mucha paciencia. Vamos a seguir las directrices que nos den, que ahora vemos que sí parece que por fin se está haciendo caso a las autoridades sanitarias, porque Pablo decía antes del tema del World Mobile. O sea, no solamente se han antepuesto, bajo mi criterio, criterios económicos a la hora de no actuar con tiempo, hubo también una serie de criterios políticos que ya en su momento se tendrán que analizar, porque también está muy claro que los hubo. Y claramente yo creo que vamos a un modelo de sociedad que va a ir cambiando, un modelo educativo, por ejemplo, como el de la UCAM, que ha sabido adaptarse, pero que, por ejemplo, vemos que las enseñanzas primarias y secundarias, ese modelo todavía de virtualidad de la enseñanza está costando, con lo cual vamos a tener que adaptarnos aún más y adaptar a esos que llamábamos nativos digitales. Estamos viendo que sí, que son nativos digitales, pero si los que tenían que facilitarle las herramientas no las tenían dispuestas, pues no está sirviendo. Al personal sanitario, yo hoy ayer y hoy, he tenido 2 consultas virtuales con mi médico de cabecera y con mi cardiólogo. Chapó, porque están sabiendo adaptarse también a esos nuevos tiempos. Pues todo eso son cambios sociales, cambios dentro de ese paradigma social que vamos a ir viendo en los próximos meses y que van a cambiar nuestra forma de interactuar, que van a cambiar nuestra forma de socializarnos, pero que probablemente nos van a hacer más fuertes, porque este ha sido el COVID-19. No sabemos dentro de un año, de 2 o de 3, la nueva, porque vamos a entrar probablemente en un ciclo, ya lo dicen los expertos, donde va a haber distintas pandemias de este tipo, con lo cual que esto nos sirva para estar siempre preparados. Pablo. Bueno, 3 apuntes. Primero, decía al principio que el COVID-19 es hijo de la globalización en la celeridad con que se ha expandido, aparte de su propia capacidad de contagio. Sabéis que el problema del COVID es que cada persona contagiada tiene la capacidad de contagiar rápidamente a 2,5 personas más. Eso explica su exponencialidad, así como la resiliencia del virus. La gripe, en contacto con el aire y con la luz, muere al poco tiempo y, como sabemos, el SARS, que como se llama, es capaz de aguantar horas, incluso días en las ropas, en los tejidos, y eso lo hace especialmente resiliente y especialmente mortífero. Pero decía que ahora mismo los equipos científicos de todo el mundo están en una competición desenfrenada por dar con la vacuna que obviamente les dé acceso a la posteridad, tal vez a un Nobel y, por supuesto, a ingentes cantidades económicas de beneficios, y que las farmacéuticas, los estados, todos los laboratorios militares, no militares, están trabajando a marchas forzadas por ser los primeros, por llegar a subir a ese Everest los primeros. Lo que pasa es que todo fármaco, como sabemos, tiene un ciclo mínimo de producción, de testeo de 18 meses. Entonces, tendríamos que esperar, con suerte, si los científicos dan con la solución, pues a bastante después del verano para encontrar una solución. Por cierto, respecto al verano, se ha repetido mucho algo que no está probado, y es que el calor va a beneficiarnos o beneficia o ralentiza el virus. No está probado. No está probado que temperaturas altas detengan la expansión del virus. No está probado y, por lo tanto, es un deseo que puede cumplirse o que no. Yo lo que quiero avanzar en segundo lugar es que ahora mismo el virus está golpeando a los países ricos. Cuando el virus se expanda por África, cuando el virus se expanda por India, que por cierto es un país con 1.200 millones de habitantes cerrado, cuando el virus se expanda por el tercer mundo, por los países pobres, imaginaos. O sea, os voy a dar un dato. En Uganda hay 12 camas de UCI en Uganda para un país de 50 millones de habitantes. 12 camas. Es verdad que las poblaciones en el tercer mundo son jóvenes, pero bueno, es un factor que cuando el virus empiece a atacar África y empiece a atacar los países sin infraestructura médica, obviamente, quizá no podamos ni contar el número de contagios, ni contaremos nunca el número de víctimas, porque esos países no tienen la infraestructura de testeo, ni de conteo, ni nada parecido. Tercero, España. Nuestra esperanza, decía un político francés hace muchos años, Francia es nuestro presente, Europa es nuestro futuro. Para España no hay solución a su empobrecimiento generalizado si no es
porque se activan los mecanismos de la Unión Europea que garantizan que tengamos acceso a crédito, en buenas condiciones y que no se cierre, no se absolutamente colapse nuestro sistema productivo, nuestras empresas, nuestra deuda pública. Con lo cual, mis ojos y mi corazón, ya que soy muy europeísta, están puestos en la respuesta que dé el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Banco de Inversiones y, por supuesto, a la cabeza de todo eso, a la cabeza de todos ellos, los jefes de Estado y de Gobierno, que son los responsables de dar órdenes a las instituciones para que operen, para que saquen eurobonos, para que activen líneas de crédito, porque sin esa ayuda de nuestros vecinos, hermanos europeos, España no saldrá bien parada de la crisis y estará en una situación de una debilidad económica y un empobrecimiento muy grave. Has hablado, Pablo. Por un dato más, perdóname, Antonio. Sí. Sí, añadir una cosa a lo que está a raíz de lo que está diciendo Pablo. Desde Europa y desde nuestro propio gobierno tienen que tener en cuenta además que el tejido productivo español es particular. El número de trabajadores por cuenta propia en nuestro país es bastante superior a otros países y las medidas que se tienen que ir tomando no pueden ir solamente vía crédito y demás. Los autónomos necesitamos otra serie de medidas porque si no ingresamos difícilmente podemos endeudarnos, porque además no sabemos, en el caso hay multitud de pequeños empresarios, sobre todo autónomos, que no saben cómo van a salir de esta crisis y que el endeudamiento probablemente no sea la solución, con lo cual el Estado, tanto el Estado español como desde la Unión Europea, se deberían adoptar una serie de medidas de protección a ese pequeño, mediano empresario y profesionales autónomos, porque si no, la crisis económica va a ser todavía más aguda de lo que nos pensamos. Vamos a analizar precisamente los aspectos económicos en unos instantes con dos expertos. Hablaba Pablo Blesa de cuestiones también sanitarias. Gracias, Francisco Javier López, gracias, Pablo, por estar estos minutos con nosotros. Gracias. Y que escuchen muchas personas, si acaso más en estas fechas, porque el consumo de televisión es mucho más elevado, vuestras reflexiones. Y nos quedamos con el consejero de Salud, con Manuel Villegas, algunas de las reflexiones que ha trasladado en su rueda de prensa de hoy. Gracias. Muchas gracias. Ayer recibíamos en la plataforma logística un pedido de 6.000 test de diagnóstico rápido, parte del pedido total de los 20.000 test que ha gestionado este gobierno regional. El equipo de microbiología de la RISAC está validando las pruebas, los test, para comprobar su precisión y determinar su uso posterior. Sigue funcionando nuestros 4 puntos COVID, donde se citan a los pacientes para la recogida de muestras en Murcia, en Cartagena y en Lorca, y además además de estos 4 puntos se unirá un 5.º punto la semana próxima en Yecla, para acercar de esta manera este servicio a toda la población del altiplano y que, como saben, estas pruebas se hacen con cita previa concertada por el Servicio Murciano de Salud. Nos vamos ahora hasta China. Hay una estudiante que estaba aquí cursando su formación universitaria en España, pero ha decidido volverse. La estamos viendo en pantalla. Zhu está muy cerquita de Pekín. Hola, Zhu. Dime, cuéntanos cuáles han sido los peores momentos en China y cómo está pasando ahora mismo. Vale, hola a todos. Bueno, los peores momentos en China, pues eso pasó en Wuhan, como todos sabemos, donde el primer todo en China. Allí empezaron todo como ahora mismo en España, ¿no? Al principio, pues no había suficientes personales médicos, ni camas, ni suministro sanitario. O sea, se agradecía por tener un traje de protección por médico, por ejemplo, y para sacarle más aprovecho, los médicos no comían, no bebían, llevan hasta pañales encima para no ir al baño, para no quitarse el traje de encima. Así fue al principio. Y por otro lado, pues lo peor de todo fue que esa crisis nos pilló justo en el Año Nuevo Chino. No sé si sabéis la importancia para nosotros. Es como las Navidades para España. Es cuando todo el mundo viajaba para ir a casa, para pasar las fiestas con la familia, etc. Y entonces todo el mundo se movía en aviones, en trenes. Entonces, bajo esta situación,
tendría que haber más contagios, ¿no? Entonces el Estado decretó urgentemente cerrar Wuhan y conforme saliendo los primeros casos en cada provincia, pues empezaron a declarar cada provincia la alarma del máximo nivel, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el resto del pueblo, pues vivíamos con terror porque nadie sabía qué era, nadie sabía cómo salir de esa crisis y cada día despiertas con cientos y cientos de casos contagiados y sin saber qué hacer. Ujú. Y ahora mismo, pues poco a poco las cosas están funcionando con normalidad, pues la gente empieza a volver a salir por la calle, los negocios están abriendo, los centros comerciales, etcétera. Se ve ya casi al final de la crisis, digo yo. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué haces? Perdón, ¿Tú ¿puedes cómo lo repetir? estás viviendo? Sí, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actividad? ¿Has llegado a estar confinada o no? ¿Puedes salir a la calle? Sí, sí, mira, yo justo hoy mismo he salido de la cuarentena. O sea, yo llegué, Ujú. bueno, esto desde el principio, ¿vale? Cuando salió el primer caso en España, bueno, en la península, yo estaba, fue el 25 de febrero, creo, porque justo estaba participando en un evento que nos recomendó el máster en Barcelona. Entonces salió el primer caso y yo en el instante que vi esa noticia fue como si estuviera viendo una película de terror por segunda vez. Me entró hasta escalofrío. Entonces, allí empezaba a ser muy pesada con mis amigos, mis compañeros de clase, diciéndoles que no salieran por la calle, que no fueran a la mascleta de las fallas, que no fueran a la manifestación del día 8 de marzo. Pues de ese día hasta que se declaró el estado de alarma se tardó 19 días. Ese mismo día cogí el primer vuelo que había, que me costó un ojo antes de que fuera demasiado tarde. Yo personalmente, no sé si otros alumnos hicieron lo mismo, pues yo cogí 4 vuelos, tuve que hacer 3 escalas en 3 continentes diferentes y tardé 50 horas en llegar a casa. Y al aterrizar nos llevaron a todos los que llegamos a un hotel de cuarentena. O sea, yo llegué el 18 a mi ciudad y justo ese día entró en vigor la nueva política de que todos que entramos fuera nos tenemos que ir al hotel. Y justo hoy cumplo 14 días. Estoy ya en casa. Para terminar, ¿qué consejos les darías? Nosotros estamos viviendo aquí en España con un tiempo de diferencia respecto de lo que ha pasado en China. Vamos por detrás. ¿Qué consejos le darías, no sé si a las autoridades o a los vecinos, a los ciudadanos, a los españoles en general? Tú que lo has vivido, sobre todo allí en China, ¿qué deberíamos hacer aquí? Vale, pues gracias por hacerme la pregunta, pero humildemente hablando, yo no soy nadie para dar consejos. Pero como he vivido, he visto cómo vive la gente en China esa situación y yo quiero muchísimo a España. Yo hice mi carrera, mi máster en España, lo quiero como si fuera mi país. Entonces, yo espero de corazón que cada persona, cada español, ponga de su parte, que colabore, que sacrifique en este tiempo tan difícil para todos, porque podemos pensar que somos jóvenes, que somos fuertes, no nos va a pasar nada. Estamos contagiados y nos curamos, sobrevivimos. Pero claro, tú sobrevives, pero todos tenemos abuelos, todos tenemos padres. Tú sobrevives, pero la persona a la que le contagias inconscientemente, igual no. Entonces, hay que sacrificar todos hasta que superamos esta crisis. Y si nosotros pudimos, vosotros también. Así que yo espero que España salga de esta muy pronto y podamos volver a vivir en un mundo sin miedo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y ojalá que te veamos pronto por Igual, aquí, por España. Muchas yo gracias. también. Muchísimas gracias. Y tras conocer ese excelente testimonio que nos ha ofrecido Zhu desde China, nos vamos a un lugar cercano de allí, que es Japón. No se van a celebrar los Juegos Olímpicos este verano, como saben ustedes, el mayor evento del mundo, sino el siguiente. Sobre ese aplazamiento le hemos pedido su opinión a la medallista olímpica y nadadora de la Universidad Católica de Murcia, Mireia Belmonte.
Bien, pues primero de todo, creo que la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos ha sido súper acertada, ya que primero de todo era un riesgo bastante importante meter a tanta gente en una vía olímpica todos juntos y que hubiera una persona que todavía pudiera estar infectada y infectarnos a los demás deportistas. Y en segundo lugar, pues creo que todo el mundo tiene que tener las mismas condiciones para entrenar y en este caso no era posible, ya que hay países en los que se podía entrenar casi con total libertad y otros países en los que no podíamos hacer nada de ejercicio o entrenar en la piscina. Este año la temporada pues ha cambiado drásticamente, así que tendremos que ver primero cuándo se celebran los Juegos Olímpicos y a partir de esa nueva fecha pues hay que reorganizar toda la temporada. Estos días en casa pues entrenar todo lo que puedo con los medios que tengo, que son muy pocos, y bueno, mucho cardio, mucha fuerza y mucha paciencia. Nos vamos hasta Italia ahora, otro lugar, otro país que nos lleva por delante unos cuantos días respecto de la crisis del coronavirus. Y allí nos atiende Marta Medina. Marta, muchas gracias por atendernos, por facilitarnos esta conexión. Y cuéntanos en qué situación estáis ahora mismo allí en Italia. ¿Dónde estás tú y cómo se está viviendo la situación sanitaria? Pues yo vivo en Brescia, en una ciudad del norte, la región de Lombardía, y pues ahora mismo estamos en una de las peores ciudades porque estamos todavía en el pico y con muchísimos casos, van disminuyendo un poco los casos, pero bueno, hospitales colapsados, como ya sabemos, y nada, pues nosotros llevamos ya 38 días en casa y hemos obedecido desde el principio. Al principio empezamos con prevención, las escuelas cerradas. Yo tengo 3 niñas y empezamos 15 días y lo peor de todo fue al principio, cuando la gente no era consciente y seguía saliendo a la calle y pues eso, fue al principio un poquito hasta que la gente empezó a darse cuenta de lo que había realmente. Y también cuando durante 15 días mi marido iba a trabajar todavía y el miedo de los contagios siguen subiendo y él tiene que ir a trabajar, pero por fin ya al principio de marzo ya cerraron muchísimas empresas o teletrabajo, él trabaja desde casa y nada, un poquito mi experiencia es que de 38 días tuve que ir 3 días al hospital a dar a luz porque ha nacido nuestra tercera hija y ha sido en tiempos de coronavirus, ha sido una experiencia única, el parto con la mascarilla, pero bueno, todos muy profesionales, con mucha higiene, con guantes, lavándose las manos sin parar, y ha sido un poquito lo que estamos viviendo ahora mismo. Marta, ¿hay actividad? Bueno, el gobierno ha decretado todavía unos cuantos días más de confinamiento allí en Italia. ¿Hay actividad empresarial? ¿Hay industria funcionando? ¿Los comercios hay algunos abiertos, unos y otros no? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Pues ahora mismo está todo cerrado, restaurantes, bares, por supuesto, cualquier comercio, solo supermercados grandes, todos supermercados pequeños cerrados, supermercados grandes en donde haya espacio para mantener la distancia de seguridad. Al entrar en los supermercados siempre te miden la temperatura, tienes que entrar con mascarilla, con guantes, lavarte las manos antes de entrar, y muchísimas empresas que no sean de necesidades básicas ya han cerrado y muy pocas siguen funcionando, sobre todo con teletrabajo que se pueda llevar. Y pues eso. ¿Se habla allí de problemas de abastecimiento, de protección para los médicos o no? ¿O hay recursos suficientes? Pues ayer estuvimos escuchando sobre todo al alcalde de Brescia
que están pidiendo un poco de ayuda a otras regiones, sanitarios, que los sanitarios está todo muy colapsado, que necesitan ayuda, y pues también con los dispositivos sanitarios de protección pues cada vez van siendo menos y pues está todo, cada vez hay menos. Marta, estamos viviendo nosotros aquí una situación que ya la habéis visto vosotros hace 7 o 8 días. No vamos con ese decalaje. ¿Qué mensajes mandarías tú desde ahí, desde Italia, para quienes están escuchando aquí en España, en tu tierra? Pues mi mensaje como futura enfermera que seré dentro de poco, pues quiero decir que la gente se lo tome en serio, salir lo menos posible a la calle, solo supermercado, las cosas básicas, farmacia, que es una cosa seria, que tenemos que colaborar todos, muchísima higiene, lavaros las manos muchísimo con agua y jabón, mucho, para cuidar a todos ancianos. Y pues eso, que la gente se lo tome en serio y que tenemos que colaborar y tener un poquito de paciencia y el tiempo que haga falta. Que salir lo menos indispensable. O sea, lo máximo indispensable. Y dejar que los sanitarios puedan hacer su trabajo que demasiado tienen en estos momentos. Esa profesión maravillosa ahora, si acaso más que nunca. Marta, muchísimas gracias desde España, allí en Italia. Ojalá que salgáis pronto. Y bueno, que ojalá que también pueda venir por tu tierra un poquito tiempo, Marta. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Hemos escuchado a Marta, que ha dicho que está formando para ser enfermera. Vamos a seguir en el ambiente sanitario brevemente porque de ello se ocupa en Popular Televisión el doctor Juan Madrid con sus programas, que está haciendo además unas emisiones especiales, La salud en tus manos. Pero hemos rescatado de él una brevemente, una conversación que ha mantenido con Carlos Pérez Crespo, que es médico adjunto de urgencias en el Hospital Virgen de la Rixaca y responsable del grupo de trabajo COVID-19. El hospital está completamente orientado y completamente transformado para la atención de esta plaga que nos está ahora mismo ocupando gran parte de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos. Se han ido cerrando plantas, que son plantas, como tú bien conoces, Juan, cada una de su especialidad. Se han ido vaciando desde la 7ª hacia abajo para ir ocupándolas primero con las sospechas y después con los casos confirmados de COVID. Y tenemos una dirección del hospital y un grupo de trabajo COVID que pretende ir muy por delante de lo que vaya ocurriendo. Y entonces los recursos están preparados para ir abriendo todo lo que haga falta para que no nos pille de sorpresa. Yo muchas noches a las 8 de la noche salgo a aplaudir. ¿Vosotros os reconforta mucho saber eso? A mí me reconforta y me da vergüenza. Me da vergüenza en el sentido de que es mi trabajo, ¿no? No lo sé. Son muchos años al pie del cañón y es mi trabajo. Yo no agradezco los aplausos de la gente, claro, pero ya te digo, yo salgo al balcón de mi casa o al jardín de mi casa con mi familia, me aplauden mis vecinos, yo me escondo, me da vergüenza, ¿no? Me da alegría por la gente, por la unión que tiene hacia nosotros, pero a mí me da un poquito de vergüenza, ya te digo, pero bueno. La gente está satisfecha con eso y se siente a gusto, pues nada. Bueno, estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos indudablemente. Los aspectos económicos son también fundamentales en estos momentos. Se están tomando decisiones muy importantes de paralización del sector productivo y luego se adoptan también medidas para paliar esas consecuencias. Vamos a analizarlas brevemente con el vicedecano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, José María Moreno. José María, buenas noches. ¿Cuál es tu valoración respecto de la situación, digamos, económica que se está produciendo, esa paralización y medidas de compensación? Buenas noches. Bueno, pues la valoración es bastante compleja porque la situación es muy compleja y realmente no existen precedentes de esta situación. Es una situación nueva, se está produciendo una paralización prácticamente general de la economía
Y, bueno, pues como ya digo, no hay precedentes. El punto fundamental es que está afectando a las empresas y, por supuesto, a los trabajadores, a las familias, etcétera, y fundamentalmente a muchas empresas que ven que de pronto no tienen ingresos. Al no tener ingresos, tienen que afrontar pues los gastos y los pagos correspondientes a su actividad y pues tienen que financiar esos pagos con los ahorros que puedan tener. Muchas empresas no tienen liquidez suficiente para poder hacer esos pagos. En ese sentido, las medidas que ha tomado el Gobierno ha sido, por un lado, pues establecer una flexibilidad en cuanto a los gastos salariales, una partida muy importante que afecta a las empresas, y eso entendemos que es muy positivo, si bien pues puede resultar insuficiente y sobre todo ha resultado poco ágil y contradictorio en algunas ocasiones. Pero la medida en sí parece que es correcta. Por otro lado, como ya hemos dicho, lo que hace falta es financiar ese colchón que la empresa va a dejar de percibir, ese importe, ese dinero, esos ingresos que va a dejar de percibir, y para ello lo que se ha hecho es habilitar una línea de avales de tal manera que las empresas pueden acudir a los bancos para solicitar financiación. Eso también es positivo, si bien puede ser insuficiente. ¿Insuficiente por qué? Porque la empresa tiene que acudir a una financiación. La financiación siempre tiene un coste, no todas las empresas pueden acudir a la financiación, aunque tengan incluso el aval del Estado, porque hay sectores que están muy afectados por esta crisis. En tercer lugar, hay otras medidas que se han tomado, que son las de apoyo a las familias, consumidores, etcétera, que también creo que son muy, muy positivas. Ahora bien, dentro de esa, digamos que estas medidas son positivas o van en la buena dirección, hay que tener en cuenta que son insuficientes. ¿Insuficientes por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque se están dejando fuera de esas medidas de apoyo que se necesitan, pues, por ejemplo, una parte muy importante que es la de el aspecto tributario. Los tributos no se van a aplazar, no se van a modificar por ahora los plazos de pago, de presentación, etcétera, no se van a ampliar. Eso significa una carga muy importante para muchas empresas y va a suponer que muchas de ellas pues tengan muchísimas dificultades, no solo para pagar, sino incluso para presentar impuestos. Por otro lado, también es verdad que hay algunas medidas que se han tomado, digamos que algunas cuestiones que se han anunciado respecto a esas medidas que han creado bastante recelo. Fundamentalmente, la imposibilidad de despedir. Yo creo que nadie quiere despedir, y menos en una situación actual, pero es verdad que hay empresas que veremos cuando termine esta crisis, veremos cómo están desde el punto de vista económico. Y es muy probable, desgraciadamente, que muchas de ellas no puedan continuar. Y si no pueden continuar, pues evidentemente van a tener que despedir. No solo despedir, sino cerrar el negocio, y probablemente el empresario también vaya sobre todo el pequeño empresario, vaya a una situación de cese de actividad. Y por otro lado, las medidas que se están tomando son para pymes, pero pymes hay que recordar que son empresas que facturan hasta 6 millones de euros. Es una cifra importante, pero empresas que superan esa cantidad, ese importe, y son pequeñas y familiares, etcétera, no van a tener posibilidad de aplazamientos tributarios, ya no digo de no presentar, sino de aplazamientos tributarios, etcétera. Incluso los autónomos, tampoco las medidas han sentado o se cree, o sea, tampoco han sido tan importantes o tan interesantes, puesto que la letra pequeña establece unas limitaciones que a veces pues son difíciles de entender. No se sabe por qué la moratoria que se ha establecido surte efectos en abril y no en mayo y no en abril, ni siquiera en marzo. En fin, hay una serie de cuestiones. Hay empresas que tienen aplazamientos con la Seguridad Social ya concedidos y que no pueden tener posibilidad de moratorias, etcétera. Yo, por simplificarlo, diría que son medidas que van en la buena dirección, pero insuficientes, a veces poco ágiles y a veces contradictorias e improvisadas. Pero, en fin, empleo, ¿no? Por una parte, que se ha provocado la mayor destrucción de empleo de la historia, 900.000 afiliados menos en apenas 20 días, y luego que Trabajo ha concedido de momento aquí en la región de Murcia la prestación por el ERTE
a 620.000 trabajadores. ¿Estos datos te sorprenden o eran esperables, bajo tu punto de vista? Bueno, yo creo que todavía van a crecer, desgraciadamente van a crecer algo más. La situación es muy complicada. Evidentemente, si una empresa no puede prestar servicios, no puede vender, pues no puede contar con sus trabajadores y por lo tanto pues tiene que actuar de una manera flexible y rápida. La premura de tiempo o el tiempo ha sido muy corto y es probable que muchas empresas estén todavía preparando ERTEs y presentando ERTEs. Por lo tanto, era previsible, las empresas no han tenido otra salida, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Lo que se trata es proteger el tejido industrial, el tejido económico y yo creo que es una medida dada y que creo que todavía va a tener más recorrido. Muchas gracias, José María, por ese apunte respecto de la situación económica que está provocando esta crisis sanitaria. Y acabamos precisamente con eso, con aspectos sanitarios. Se están viviendo estos días momentos muy duros en los hospitales de nuestra región, de nuestro país, de muchísimos países. Pero también se viven momentos muy emocionantes, donde sale lo mejor del profesional y lo mejor del ser humano. En algunos hospitales de la región hemos visto imágenes que hemos recopilado, algunas de ellas, para ustedes, de personas que han salido de las UCI después de ser extubadas y se ha celebrado por parte de todos los profesionales esos momentos. Y también momentos de aplausos, de agradecimiento de unos profesionales de la sanidad de la seguridad en las puertas de hospitales. Vamos a quedarnos con esos momentos que son reconfortantes, sobre todo de la condición humana. Muchas gracias, buena suerte y cuídense, por favor. Uy, mira. Adiós, Concha. Y de corazón, que nos hablamos en nombre de la Policía Nacional, estoy hablando ahora mismo, hablo desde el corazón y espero llegar a los corazones. El agradecimiento infinito que tenemos, lo que hacéis no tiene precio. Los que estamos fuera intentamos que vosotros trabajéis de la mejor forma posible, confinando en la casa. Y el aplauso que os vamos a dar nosotros y todos los vecinos es por vosotros, ¿de acuerdo? Así que... ¡A vosotros! ¡A vosotros!